Buenas tardes, grupo de Nuevo Testamento 2. Como es costumbre, vamos a iniciar nuestra clase de esta semana, iniciando con una oración al Espíritu Santo. ¿Sí? Dice: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que por medio del Espíritu Santo fuiste creando todas las cosas, siguiendo la historia, y bajo su inspiración tu pueblo fue escuchando y escribiendo tu palabra. Mándanos, Señor, ese mismo Espíritu para que nos dé su luz y su fuerza durante este curso, a fin de que podamos comprender y poner en práctica tu palabra en nuestra vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues nuevamente estamos en comunicación y les pido una disculpa porque hace 8 días no grabé la clase debido a que tuve problemas con mi equipo de cómputo y entonces pues no pude grabar la clase. Así que una disculpa, pero pues las retomamos, vamos muy en tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, en la última clase había yo comentado que se les llama cartas pastorales, que son las de este tema 8. ¿Por qué? Porque son cartas que un pastor dirige a otro pastor. ¿Por qué razón? Estas cartas tienen una particularidad, perdón, tienen una particularidad estas cartas. ¿Qué particularidad tienen? Que se ha dudado de que de que el autor de estas cartas sea San Pablo. ¿Por qué? Porque los problemas que están tratando estas cartas son problemas de segundas comunidades. O sea, ¿por qué les llamamos segundas? Porque se recuerdan que vamos a hablar de las primeras comunidades, las que son fundadas, en este caso, por San Pablo y algunas por los apóstoles directamente. Los apóstoles que convivieron con Jesús y las comunidades que ellos van formando, en este caso estamos hablando de San Pablo, esas comunidades son las que les vamos a decir primeras comunidades primitivas. En esas comunidades lo que se estaba buscando era propagar la palabra, propagar el evangelio, llevar la buena nueva a los gentiles, a los judíos, a todos a quienes no conocían a Cristo. Entonces a ellos se les estaba hablando del Dios único, de Jesucristo que vino a redimirnos, o sea, se les llevaba el querigma a ellos. Pero en estas cartas, por lo que se está tratando en las cartas, se habla de problemas que se habían suscitado no en las primeras comunidades, sino en segundas comunidades, o sea, en comunidades en donde los pastores, digamos, la gente que se había formado con los apóstoles directamente, ya eran los que estaban al frente de las comunidades, ya no los apóstoles, sino personas que ellos habían evangelizado y que ya eran los responsables de esas comunidades. Entonces, por eso a esas comunidades ya se les llama segundas comunidades. Ahora, ¿cuál era el problema? Pues como en todas las cosas, ya ven, cuando llega una nueva noticia, algo nuevo, pues todo el mundo entra con entusiasmo, así como que con muy ganosos, muy entusiasmados, muy positivos y todo. Pero después de que pasa un tiempo, se acaba la euforia del momento y entonces empiezan a caer en ciertos, pues vamos a decirlos, en cierta apatía, en cierta pereza, a veces en algunos vicios, en algunos errores. Y eso es lo que se está tratando de corregir en estas cartas. Por eso se duda de que el autor sea San Pablo, porque San Pablo para entonces ya había muerto. Entonces, sí se reconoce que están escritas por discípulos muy cercanos a San Pablo, que de alguna manera tienen todo el estilo de San Pablo y que para darle cierto valor o credibilidad o que las comunidades se sintieran todavía más seguras de que seguían en comunión con el apóstol,
las ponen bajo la autoría de San Pablo, pero se duda mucho de que fueran directamente de San Pablo. Bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a leer un resumen de estas cartas y van a ver que con eso ahorita yo ya les di el panorama general. Estas cartas están dirigidas a dos personas que fueron muy cercanas a San Pablo. En vida, San Pablo viajó mucho con Timoteo. Le hizo varias encomiendas a Timoteo, a las cuales Timoteo dio buenos resultados, y después le manda una tercera carta a Tito, que es un pagano convertido y que también fue convertido por San Pablo. Entonces, por eso estas cartas que seguramente escribieron algunos discípulos o algún discípulo de San Pablo, está dirigida a esas personas como si las hubiese escrito San Pablo, porque quiere decir que ellos conocían perfectamente la cercanía que estas personas habían tenido con San Pablo. Dice acá, vean, o sea, como más o menos lo que les acabo de dar la referencia, es lo que nos dice acá. Dice, cuando pasan los años y comienza a decaer el primer entusiasmo, es preciso reforzar aquellos elementos que estructuran y mantienen la existencia de una comunidad. Cualidades y funciones de los responsables, virtudes públicas, normas prácticas de comportamiento. Ese es el objetivo de las cartas a Timoteo y Tito, llamadas pastorales porque contienen sobre todo normas concretas encaminadas al buen funcionamiento de la comunidad cristiana. Ahora, ¿por qué están... O sea, en estas cartas, independientemente de que se busca motivar, corregir algunas cosas, más que nada están dirigidas para corregir, digamos, motivar y corregir a los jefes, a los, digamos, a los líderes de las comunidades, ¿sí? En este caso sería a los obispos o a los presbíteros que ya existían entonces de cada una de las comunidades, y de allí les anticipo. Se dice que Timoteo era dice... El género dice, para las cartas a Timoteo, Timoteo se considera que era el obispo de Éfeso en ese momento. Entonces, como podemos ver, ya estaba como que más organizada todas las comunidades cristianas, y por lo que nos dijo ahorita al principio, que es justo lo que yo les decía, pues ya pasaron la emoción aquí ya no les están enseñando el evangelio, aquí ya nada más lo que les están diciendo, manténganse fieles, no se dejen engañar por quienes vayan a predicar cuestiones diferentes a las que nosotros les hemos predicado. ¿Se acuerdan que en las últimas cartas, las de la cautividad que vimos con San Pablo, él también habla ya mucho, hace mucho hincapié en la fidelidad, en que no se dejen engañar, en que no crean lo que lleguen otras personas a querer pregonar un nuevo evangelio, desvirtuando lo que él les había enseñado? Entonces aquí en estas cartas lo que él está tratando de decirles a los dirigentes de esas comunidades es: manténganse fieles. Les va a dar toda una normativa de las características que debe de tener cada dirigente de la comunidad. O sea, entonces, como pueden ver, quiere decir que había algunas fallillas por allí en cuanto a los dirigentes más que nada, porque de alguna manera nos deja entrever que dependiendo de que el dirigente, si el dirigente está bien, como decimos normalmente, si la cabeza está bien, el cuerpo también está bien. En este caso, si los dirigentes están bien, van a tener los elementos, los modos, los medios para motivar a la comunidad a que se mantenga fiel y siga creciendo en la fe. Dice, pero si los dirigentes están mal o tienen algunas fallas, ellos están desmotivados, la gente está desmotivada, y entonces con cualquier persona que venga y les empiece a dar nuevas doctrinas, ellos son fáciles de caer. Entonces, estas cartas lo que están sí dirigidas a las comunidades para pidiéndoles varios detalles, pero más que nada están dirigidas a los dirigentes, por eso les llamamos pastorales. Independientemente de que sean de un pastor a otros pastores, es porque en estas cartas también se está tratando
de dar todas las características que debe de tener un dirigente de la comunidad, un obispo, un presbítero, un diácono de la comunidad. Y aparte de eso, o sea, corrige no solamente las características que debe de tener, sino cómo debe de vivir, para que dando testimonio de manera física, de manera presencial, algo que se vea, la gente se sienta motivada a mantenerse también firme en la fe. Bueno, para esto va a resaltar, va a hacer toda una relación de las, ¿cómo les llamamos? De las virtudes teologales. En este caso, aquí les llama las virtudes espirituales que debe de mantener cada dirigente, así como también las virtudes humanas, que ese es donde está hablando del perfil que debe de tener un presbítero, un diácono, un obispo, un dirigente de comunidad. Porque si se dieron cuenta, hasta las cartas anteriores, todas estaban dirigidas al pueblo, a enseñar, y se habló mucho del perfil y de las características del misionero. ¿Y qué es un misionero? Aquel que estaba llevando la buena nueva, aquel que estaba invitando a la conversión, aquel que les estaba llevando la palabra, el querigma a cada una de esas personas, o sea, apenas los estaban convirtiendo. Aquí si ya está hablando de los líderes de las comunidades, aquí ya no les va a enseñar, ya no les va a dar la buena nueva, sino ya nada más va a reforzar la fidelidad a la buena nueva que ya fue predicada y que ellos ya acogieron de alguna manera, pero que por el paso del tiempo, pues como que van perdiendo un poquito de interés y no están suficientemente motivados y sus dirigentes pues como que se han quedado estancados, ¿verdad? Entonces se trata de, así como un sacudoncito, despierta, ponte a hacer lo siguiente porque les dice lo que tienen que hacer para que esas comunidades vuelvan a resurgir, abracen la fe y se mantengan firmes en ella. Bueno, para esto vamos a iniciar, como es costumbre, unas breves preguntas que nos van a servir de repaso del tema anterior. ¿Sí? Entonces nos dice acá, dice, ¿cuáles son las cartas de la cautividad? ¿Se acuerdan? Fue Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Dice, ¿cuántas son? 3, ¿verdad? ¿Cuál es la exhortación que les hace San Pablo en su carta a los filipenses? ¿Qué les dice? La vida de una comunidad debe de girar en torno a Cristo. O sea, la vida de una comunidad debe de ser cristocéntrica, ¿sí? Tener en el centro a Cristo. Vivir en concordia, o sea, vivan alegres, felices, unidos, en amistad, sin estar peleando, sin estar chismoseando, ¿sí? Y luego vivir en crecimiento espiritual, que es lo que están buscando de no caer en lo que ya cayeron ahorita en las cartas que vamos a ver pastorales. ¿Por qué? Porque se les estancaron, ya no hay un crecimiento espiritual y es muy probable que puedan no ser fieles a la fe recibida. Entonces, esto es lo que va a haber. Aquí sí había crecimiento espiritual. Luego dice, ¿de qué se trata la carta a Filemón? ¿Se acuerdan que su esclavo se había escapado, había llegado con Pablo, Pablo lo convierte, Pablo lo regresa con Filemón, pero lo regresa con una cartita donde le dice, mira Filemón, yo no te estoy dando la orden de que lo dejes libre, tampoco, yo quisiera que Onésimo, que así se llamaba el esclavo, dice que Onésimo se quedara conmigo, pero es tu esclavo y yo ahora sí como dicen, lo mando contigo, pero ten presente que ante Dios todos somos iguales, que aquí no hay amos ni hay esclavos. Entonces dejo a tu criterio el que quieras o no darle la libertad, ¿verdad? Que es muy fino San Pablo para convencer a Filemón de alguna manera de que le dé la libertad a Onésimo. Y obviamente con esto pues se abren las puertas para que dentro de lo que es el cristianismo se vaya evitando y quitando todo lo que es la esclavitud.
Bueno, entonces hasta acá es el repaso de lo anterior y ya vimos las generalidades de lo que son las cartas pastorales. Vamos a empezar a hacer la actividad que está en la página 115, que es una actividad un poquito larga, pero que van a ver que aquí nos la vamos a echar, pero de volada, ¿sí? No está tan complicada, son cartas muy pequeñitas que debieron de haber leído con mucha facilidad y pues con mi falta de hace 8 días ya tuvieron 2 semanotas para haber estudiado. Primera pregunta, ¿se acuerdan que está por punto 2.2? Había otras 2 preguntas ahí chiquitas de la misma página 115 que dice: ¿es antievangélico aplicar normas a la vida de la iglesia? ¿Qué son normas? Las normas, pues es igual que en nuestra vida civil. Tenemos normas de conducta, normas de urbanidad, normas de buenos modales, puede decirse así, normas educativas, en fin, tenemos muchas normas. Y es conveniente y es bueno vivir con normas porque eso regula las relaciones entre todos nosotros y genera una vida agradable, una vida de respeto, una vida digna entre nosotros como seres humanos, porque aprendemos a respetarnos, aunque sea a la fuerza, a través del hecho de cumplir esas normas. Entonces aquí nos está hablando de que si consideramos que también haya normas dentro de la iglesia, y aquí nos dice, es antievangélico, o sea, consideramos nosotros que es contra el evangelio, que haya reglas dentro de la iglesia, y yo digo, pues no. Es correcto que haya reglas dentro de la iglesia, no reglas en cuanto a la palabra, eso que quede claro. La palabra es única, es verdadera, la iglesia es la única que tiene el derecho de decidir todo en relación con la palabra, sin mover una coma ni una palabra de lo que es el evangelio, pero sí debe de haber reglas, porque desde el momento en que se está definiendo que solo la iglesia es la que tiene el derecho de interpretación, que es un depósito que está al cuidado de la Santa Madre Iglesia, pues ya estamos estableciendo reglas, ¿verdad? Y si fuera antievangélico que hubiese reglas, pues no tendríamos los mandamientos para abreviar, ¿verdad? Entonces, es correcto que haya no es antievangélico, es correcto que haya reglas, ¿sí? Luego nos dice, ¿puede una sociedad o grupo vivir sin normas mínimas? Pues no, ¿verdad? Como les acabo de decir, porque si no hubiera reglas aquí estaríamos como en la jungla, ¿verdad? La ley del más fuerte, todos contra todos, y el que sea más fuerte pues es el que va a sobrevivir y el más débil es el que va a terminar perdiendo, ¿verdad? Bueno, entonces después de eso nos vamos a la actividad de la página 116. Aquí está esto formado por equipos. Supuestamente debimos de haber hecho 5 equipos, pero como no tenemos equipos, nosotros vamos a contestar las actividades de los 5 equipos. Primer equipo, dice, de la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 11, vamos a hacer una sinopsis y luego contestamos el cuestionario. Dice la sinopsis, está San Pablo diciendo, tengan cuidado con las vanas doctrinas, de esos que se tienen por especialistas de la ley y no son sino charlatanes. Porque la ley tiene como única función prevenir y proteger a los que se sienten tentados de olvidar la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Que seguramente que habían surgido por allí algunos judaizantes o algunas personas que se sentían así como que eruditos en la ley y entonces se ponían a hacer unas disertaciones, unos discursos, unas explicaciones como si lo supiesen todo, pero de tanto hablar desvirtuaban esa palabra. Por eso les dice San Pablo, son unos charlatanes. Sienten que saben tanto de la ley, que la verdad no saben tanto y son unos charlatanes. Entonces, no se dejen engañar por ellos. Tomen en consideración que la ley está hecha para proteger, para cuidar a aquellos que están flacos en la fe y que con facilidad se quieren alejar de la sana doctrina.
¿Qué es la sana doctrina? Es un seudónimo de lo que sería el evangelio o la palabra, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces, habiendo leído esto, vamos a contestar las primeras preguntas. Dice, ¿qué debe prohibir Timoteo? ¿O quieren que leamos? Yo creo que lo más sano es que leamos. Dice Timoteo 1 del 3 al 11. Solamente si son muy largas las citas, pues las vamos a omitir, pero si no, sí las vamos a leer, ¿sí? Dice primera carta de Timoteo, capítulo 1 del 3 al 11. Hasta acá. Dice, al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables, que se prestan más para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Si ya sabemos que la ley es buena con tal de que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, perjuros y para todo lo que se opone a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria de Dios, bienaventurado que se me ha confiado. Bueno, eso es todo, de lo cual yo les hice aquí la sinopsis y vamos a empezar a contestar el cuestionario. ¿Qué debe prohibir Timoteo? Dice que no enseñen doctrinas extrañas ni dediquen su atención a fábulas y genealogías interminables, ¿verdad? Pregunta 2. ¿Cuáles son los 3 requisitos de la caridad? Tener un corazón limpio, una conciencia recta y fe sincera. 3 requisitos. Corazón limpio, conciencia recta y fe sincera. ¿Sí? Entonces ya vieron, esos son los 3 requisitos de la caridad. Eso es para tener caridad. ¿Se recuerdan que les dije que la caridad es el amor, pero no el amor humano, sino el amor divino? Ahora nos pregunta 3. ¿Qué piensa de la condición de la situación de pecado en los versículos 9 a 10? Dice que la ley no ha sido instituida para los justos, sino para los prevaricadores y rebeldes. Ahora, ¿quiénes son los prevaricadores? Es una palabrita como que no la escuchamos con frecuencia, ¿verdad? Los prevaricadores son personas que incitan a faltar a las obligaciones de su religión. O sea, que les dicen, ay, no, ¿para qué te esfuerzas? No hagas esto, no hagas aquello. Mira, es más fácil hacer esto, vamos a hacer ello, y eso también le gusta a Dios. Entonces, los están alejando de la sana doctrina, aparentemente buscando su bienestar. Esos son los prevaricadores. Dice, o sea, para todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. Pregunta 4. ¿Qué es sinónimo de sana doctrina del Evangelio? Pues aquí está. Esta está confusa porque ya nos está dando la respuesta que nos dice la sana doctrina de Evangelio. Bueno, pues la sana doctrina es del Evangelio mismo. Dice, nos dio la respuesta también, pero podemos considerar que la sana doctrina es la ley de Dios, la palabra, el Evangelio es Cristo mismo, ¿sí? Bueno, entonces con eso terminamos lo que es el equipo 1. Vamos con el equipo 2. Para ello tenemos que leer Primera de Timoteo 2 del 1 al 8. Nos dice aquí, ante todo,
Recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Bueno, entonces como pueden ver, ya leímos. Aquí la sinopsis que yo hice es muy pequeñita, que nos dice: pide que todos los cristianos eleven sus oraciones a Dios por todos los hombres, porque Dios quiere la salvación de todos. O sea, es la parte importante. Ahora contestamos las preguntas. Primera, ¿qué recomienda Pablo a Timoteo? Recomienda que se hagan plegarias, oraciones y súplicas, acciones de gracias por todos los hombres. Y luego, pregunta 2, ¿qué piensas de lo recomendado en el versículo 2? Dice que las autoridades, en el versículo 2 se acuerda que dijo, también por las autoridades. Oren por las autoridades. Entonces acá nos dice, ¿qué piensas de lo recomendado en el versículo 2? Dice que las autoridades, a través de las leyes que imponen, influyen mucho en la vida de los hombres. Esta pregunta es un poquito abierta, ¿eh? O sea, en el versículo 2 nos dice: por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. ¿Qué nos quiere decir con esto? Si ustedes lo piensan, ¿ustedes creen que sea bueno orar por las autoridades? Pues yo pensaría que sí, porque de las leyes, de la forma en que las autoridades establezcan o busquen establecer un orden y un sistema de vida, depende el que nosotros podamos vivir en paz, en orden y armonía. Ahora, si nosotros no oramos por las autoridades, pues se emiten leyes absurdas, leyes negativas a veces, que lejos de buscar la paz entre los hombres, lo que generan es alboroto, fricciones entre grupos. Entonces, lo que yo les puse aquí, que las autoridades, a través de las leyes que imponen, influyen mucho en la vida de los hombres, y por tanto, si no hay una cercanía con Dios, si los que están estableciendo, fundando las leyes, emitiendo las leyes, no tienen temor de Dios, pues van a ser leyes absurdas o leyes negativas, como es el caso de la ley del aborto, la ley de los homosexuales, los matrimonios homosexuales, todo este tipo de cosas que, lejos de generar una vida en concordia y armonía, genera riesgo para las familias, riesgo para los niños, riesgo para la vida misma, porque por ejemplo la ley de eutanasia, pues ya imagínense, cualquier persona que ya sienta que el papá, el abuelito, la persona que esté cerca de él, dependiendo de él, ya sea muy anciana y le moleste, pues ya puede solicitar la eutanasia con el pretexto mínimo, ¿sí? Entonces, como vemos, es importante orar también por las autoridades. Tercera pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios según el versículo 4? ¿Qué nos dice el versículo 4? Dice aquí, ay Dios mío, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Eso es lo que puse aquí, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Luego dice, pregunta 4. ¿De qué testimonio Pablo ha sido constituido heraldo, apóstol y maestro?
dice, de que hay un solo Dios, o sea, pues de la palabra, ¿verdad? Dice, a mí me constituyó apóstol de los gentiles para llevarles la buena nueva. Dice, de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos en la fe y en la verdad. Pues nada más es guardián de la fe, ¿verdad? Y apóstol constituido para los gentiles. Pregunta 5. ¿Qué características deben de tener los hombres de oración? Aquí ya vamos a empezar a entrar. ¿Cómo deben de ser los dirigentes de las comunidades? Dice, deben de tener una vida ejemplar e irreprochable, valientes y de oración. Esta respuesta la tienen ustedes, esta no la estamos sacando de la Biblia directamente, aunque después de leer todo esto que estamos leyendo, ya podemos emitir una opinión, pero si no la encuentran de manera sencilla, pueden sacarla de su libro. Está en la página 118 y 119 del libro. Ustedes leen eso y de allí van a ver que está especificado todo esto que les acabo de leer. Con esto culminamos equipo 2. Vamos con el equipo 3. Dice, ¿qué nos dice en la primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 11? Dice, es cierta esta afirmación si alguno aspira al cargo de episcopo, o sea, ya nos está diciendo, si quieres ser episcopo, ve todo lo que tienes que tener en cuenta. Dice, desea una hermosa obra, es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad, pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Bueno, pues ya vimos, los episcopos vamos a considerar que son los obispos, por eso o los presbíteros, que pueden llegar al obispado en este momento, ¿sí? Y ya aparte están los diáconos, que se recuerdan que tienen una jerarquía menor. Luego vamos a ver aquí más adelante algún comentario que hace San Pablo al respecto. Entonces aquí la sinopsis que yo hice, es importante la función que ejerce el episcopo, pero debe de estar preparado para una vida digna, y lo mismo se exige a los diáconos y pide que los diáconos tengan su cargo en honra, aunque sea de menor categoría. A ver, esto fue al 11. Sí, hasta ahí queda. Bueno. Luego pregunta 1. ¿Qué características debe de tener el episcopo? Que sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, no bebedor ni violento, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su casa, que no sea neófito y de muy buena fama. A ver, no me voy a detener ahorita ante el hecho de que diga que se ha casado por una sola vez, porque más adelante vienen preguntas en donde vamos a tener que extendernos un poco más en esa situación. Ahorita nada más quiero aclararles, aquí nos dice que no sea neófito. ¿A qué se refiere que no sea tome? Que no sea un sabelotodo.
que no busque estar buscando más la sabiduría humana que la divina, porque puede caer en la soberbia y entonces en lugar de que sea luz para los demás, hasta se puede condenar él. ¿Sí? Que sea de buena fama, o sea, que no ande revuelto en chismes, en dimes y diretes, ¿verdad? Que no ande, como decimos acá, de mitotero, ¿verdad? Entonces, que sea enemigo de pendencias, o sea, que no sea peleonero, que no esté buscando siempre contradecir a los demás, ¿verdad? Desprendido del dinero, o sea, que no esté buscando a ver el ingreso económico como para obtener siempre ganancias, al contrario, que él esté dispuesto a dar hasta de lo suyo para ayudar a los demás, ¿sí? Entonces ya vieron cuántas cosas está pidiendo que debe de tener un episcopo y luego lo mismo un diácono, ¿verdad? Luego dice, abajo pregunta 2, ¿qué características debe de tener el diácono? Lo mismo que los episcopos, dignos, sin doblez, no bebedores ni tener negocios sucios, guardando el misterio de la fe con conciencia pura. Tercera pregunta, dice, leer Tito 1 del 5 al 9. A ver, vamos a leer Tito 1 del 5 al 9. Dice acá, el motivo de haberte dejado en Creta fue que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado con una sola mujer, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía, porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No ha de ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Entonces ya vieron que está reforzando lo que ya dijo acá en Timoteo, en la primera carta a Timoteo, lo vuelve a reafirmar en la carta a Tito. Dice, ahora vamos a seguir aquí hablando. Entonces dice, la respuesta, dice, ¿qué características debe de tener el presbítero? Irreprochable, según Tito. La carta de Tito dice, irreprochable, casado una sola vez, hijos creyentes, no libertinos ni rebeldes. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Vean cómo en los tiempos de las primeras comunidades o segundas comunidades, como ya son tratadas acá, era importante que los hijos eran parte de un paquete, ¿verdad? O sea, los hijos van incluidos con la esposa para mantener la buena fama del esposo. ¿Qué originaban con esto? Que los papás tenían que estar muy preocupados por la educación de sus hijos, de mantenerlos en la fe, de mantenerlos cercanos a Dios, porque de la vida que ellos llevaran, si eran pendencieros, bebedores, chismosos, mujeriegos, lo que fueran, todo eso afectaba la buena fama del papá. ¿Por qué? Porque decían, pues si no ha sido capaz de gobernar a sus hijos, él no puede ostentar ningún puesto de liderazgo porque no va a ser capaz de dirigir a los demás. Entonces ahora en nuestra actualidad, pues ya nada de eso cuenta, ¿verdad? Porque a veces todas las personas de alrededor de determinada persona pueden ser de lo peor, comprobado. Pero si él se da baños de pureza y dice yo no tengo nada que ver con él, pues ya se vota por esa persona, se le elige bajo determinadas circunstancias y ya dentro de las familias los papás ya no se preocupan por la educación de los hijos, los dejan crecer como animalitos, ¿verdad? A la buena de Dios. O se van a los extremos, en demasiado consentimiento, en donde les dan todo y finalmente les hacen un terrible mal, o los dejan abandonados, descuidados, a que los chiquillos crezcan bajo sus propias responsabilidades que no tienen porque son niños, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. Pregunta 4. ¿Es voluntad de Dios que tanto diáconos como presbíteros y episcopos estén casados?
¿qué piensas del celibato? Por eso no me había extendido en lo de arriba. A ver, vamos a ver. Ustedes podrían pensar que ha habido mucha controversia en función al hecho de que hay sacerdotes que están peleando, que se les permita casarse, la iglesia que se ha pronunciado en cuanto a mantener el celibato dentro de las órdenes religiosas, de los sacerdotes diocesanos, de todo, ¿verdad? Debe de mantenerse esto. Y entonces aquí nos cuestiona, dice, ¿tú qué piensas de eso? ¿Piensas que es correcto que estén casados o qué piensas de que sean célibes? Bueno, antes que nada vamos a hacer un poquito de historia. Aquí sí vamos a detenernos un poquito para hacer historia, dice. En la primera de Corintios 32 a 38 nos dice, es más recomendable ser soltero para dedicarse a las cosas del Señor. ¿Se acuerdan que en la primera carta a los Corintios San Pablo da una disertación muy detallada con relación a lo importante que es mantenerse solo y libre para poderse dedicar a las cosas de Dios? Porque hasta dice, si tú estás muy pendiente si tú eres casado, vas a estar pendiente de las necesidades de tu esposa, de las necesidades de tus hijos, de tu casa, y entonces no te queda mucho tiempo para dedicárselo a Dios. Entonces, lo mismo con religiosos, con mujeres, con todo. Entonces dice, ahora, también aclara, si tú te conoces y sabes que no tienes la fortaleza para mantenerte en castidad, entonces mejor cásate. Cásate, no sea que te dejes que las pasiones te dominen y caigas en una mala situación. En ese entonces recuerden que él está promocionando una unión legal correcta a los ojos de Dios entre un hombre y una mujer, cosa que ahorita estamos en una época nuevamente en donde pues ya el matrimonio prácticamente sentimos que es un sacramento que está en vías de extinción, porque yo creo que de cada 100 parejas se casan 3 y las demás se juntan nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se han perdido todas estas enseñanzas, todos estos principios, todos estos valores, toda esta fe en Dios como para respetar los sacramentos, ¿verdad? Entonces, aquí con esto nos está hablando San Pablo de por qué es importante que quien se va a dedicar a Dios, al servicio de Dios, no tenga esposa, ¿sí? Entonces, ahora nos vemos en la audiencia general del Papa San Juan Pablo II, del miércoles 30 de junio de 1982, él vuelve a reafirmar. Él dice, los hombres religiosos, sacerdotes, religiosas, todos los monjes que viven en comunidad, ¿sí? Todos tienen que hacer voto de celibato, por lo que dijo San Pablo antes, ¿verdad? Y luego nos dice aquí, en el Concilio II de Letrán en el año de 1123, que fue el 9º concilio ecuménico, también nos habla, o sea, en este concilio que fue ecuménico, acudieron todavía los ortodoxos y los cristianos, todavía no había esa ruptura. Entonces todavía ambas iglesias unidas reafirman el hecho de que no debe de haber, dice, todos los obispos tratan la verdad en materia de doctrina de fe. A eso quiere decir que son ecuménicos. Dice, no se permite, vean lo que está escrito en ese concilio, no se permite el matrimonio a sacerdotes, diáconos, subdiáconos y monjes. Se prohíben concubinas o la permanencia de cualquier mujer fuera de los cánones establecidos. Se anulan los matrimonios en vigor y los que los oficien se consideran pecadores obligados a confesión. Dice, ¿a qué se refería esto? Que como se había dicho, pero todavía no se había sido tan tajante, por así decirlo, todavía no había el cumplimiento completo de esta ley, puede decirse, pues había muchos que ya estaban casados,
o que cuando fueron ordenados obispos o fueron ordenados presbíteros o diáconos, ellos ya eran casados. Entonces aquí está, en este concilio, en el concilio de Letrán, se dice, si ya estás casado, se anula tu matrimonio y dejas a tu esposa y a tus hijos, aparte tú ya no vas a tener vida marital con ellos para poderte dedicar al servicio de Dios, si quieres, porque no te obligo. Si tú no quieres hacerlo, tú quieres seguir con tu esposa, tus hijos, tu familia, entonces como comúnmente decimos, cuelga la sotana y dedícate a tu familia. ¿Sí? Pero se establece esto ya como normativa. En el canon 6.7.11, o sea, de este concilio, dice, se condena el matrimonio y concubinato entre sacerdotes, diáconos, subdiáconos, monjas y monjes, que es lo que les acabo de leer. En la primera carta de Timoteo 4.12, San Pablo dice, le pide a Timoteo que sea modelo de pureza. Y ahora yo les pregunto, ¿qué quiere decir pureza? La pureza se le considera puro a un hombre o mujer que no ha mantenido relaciones sexuales. Entonces, o que no mantiene en este momento relaciones sexuales. Entonces, al pedirle San Pablo a Timoteo, le pide mantente en la pureza, o sea, es mantente sin relaciones sexuales, sin esposo, sin esposa, sin hijos, sin nada. ¿Por qué? Porque estás dedicado a Dios. Entonces yo creo que con todas estas bases, pues no nos queda más alternativa que dices, ¿qué piensas? Y pues pensemos nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un sacerdote y es responsabilidad de la comunidad, de la feligresía, el sostén económico de nuestro sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote se dedica a servirnos, bueno, primero antes que nada a Dios y a nosotros para llevarnos a Dios, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿quién de la feligresía estaría contento con estar aportando para su sacerdote y para la esposa del sacerdote y para los hijos del sacerdote? Como que no, ¿verdad? O sea, vamos a estar así como que muy vigilantes, como para decir, y luego, por ejemplo, el sacerdote, dadas la actualidad, las circunstancias, pues, ¿cómo lo podemos hacer responsable si por mala situación le toca a una mujer que se le vaya, que no eduque a los hijos, que no sea una digna persona para esposa de nuestro sacerdote? O sea, imagínense cómo dañaría la imagen, no solamente del sacerdote, sino tristemente, porque no siempre sabemos separar, pues de la iglesia en general, ¿verdad? Entonces, pues en lo personal, si a mí me preguntan qué pienso del celibato, que es lo adecuado y lo correcto para nuestro sacerdote. En eso él lleva su corona, en eso él lleva su sacrificio y con ello da pruebas de su amor a Dios. Sí, bueno, es mi personal punto de vista porque esta pregunta era un poquito abierta, ¿verdad? Equipo 4, bueno, saben que ya son 50 minutos. Yo creo que aquí vamos a parar y voy a dejar pendiente solo el equipo 4 y 5 y las preguntas de afirmación del conocimiento. Pero por favor estudien el tema siguiente porque la próxima clase yo espero en Dios que voy a terminar estos cuestionarios como en 15 minutos y nos va a dar tiempo iniciar el próximo tema. El próximo tema es la carta a los hebreos. Entonces, por favor, les pido que lean la carta a los hebreos. En esta carta vamos a ver el sacerdocio de Cristo. Y en la persona de Cristo vamos a empezar a ver también, así como ya vimos las características que debe de tener el misionero. Las características ya vimos ahorita que debe de tener un obispo o un sacerdote, dice aquí un episcopo y un diácono. Pues ahora vamos a ver en esta cuáles son las funciones a las que está dedicado un sacerdote en representación del sacerdocio de Cristo,
¿sí? Como representante de Cristo. Él ejerce un sacerdocio, obviamente con sus límites, ¿verdad? Porque Cristo pues es nuestro Señor y Él ejerció un sacerdocio perfecto. En el caso de nuestros sacerdotes, en algunos aspectos tienen un sacerdocio perfecto, pero en otros son seres humanos como nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que estar conscientes de eso y todo eso es lo que vamos a analizar en la carta a los Hebreos. Pues por favor les suplico que la lean y que empiecen a contestar los cuestionarios para que avancemos lo más que se pueda a la clase próxima, que yo creo que esta carta sí vale la pena verla, si es necesario en 2 temas, pero la vamos a ver muy al detalle. Como pueden ver, ya vamos como que muy avanzados. Nada más les quiero hacer un paréntesis. Vean ustedes en su página del libro del tema próximo. ¿Por qué se los digo? Porque salieron defectuosos los libros. Yo no sé si quienes compraron su libro para este curso ya vienen corregidos, pero si no, váyanse a su página 130 y hasta el final, en el párrafo final de la página dice lo siguiente: la llamada carta a los Hebreos es más bien un discurso de exhortación, entre paréntesis 13:22. Dicho discurso fue escrito para una comunidad que atravesaba un periodo de desfallecimiento. Por tanto, quizás. Ahí está cortado. Y ya luego aquí dice enseñanza teológica y ya se sigue lo demás. ¿Qué quiere decir? Le faltaron 2 renglones a esa página. Entonces se los dicto ahorita para que los escriban y tengan completo su texto para la clase próxima, ¿sí? Dice, por tanto se propone infundirle nuevo vigor. Punto. El tema central del discurso es indudablemente el sacerdocio de Cristo. Bien, lo vuelvo a repetir, propone infundirle nuevo vigor, punto y seguido. El tema central del discurso es indudablemente el sacerdocio de Cristo. Si ustedes compraron su libro y ya les salió completo sin esa falla de impresión, qué bueno, pero si alguien tiene un libro que tenga, que fue de la emisión del que yo tengo, pues le van a faltar esos renglones. Ya se los dicté para que ya tengan completo y no se queden así como ¿qué dijo acá? Porque no lo entendemos, ¿verdad? Bueno, pues con esto concluimos nuestra clase. Nos despedimos con una oración a la Virgen Santísima. Espero que todos estén piropeando a la Virgen Santísima con su rosario diario en este mes de María, porque ella es la Madre perfecta, la Madre por excelencia, la Madre de la humanidad. ¿Sí? Bueno, entonces a ver, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana y nos vemos aquí en 8 días.